Me llamo Amalia Vargas. Tengo 65 años. Estoy jubilada. Y después de décadas lidiando con balances y hojas de cálculo, pensé que había dominado el arte del control. Me gusta la precisión, las mañanas tranquilas con un café humeante y el ritmo sutil de mi pequeño departamento en la Ciudad de México. Pero ese martes por la mañana, mientras revisaba el correo, un sobre con una letra conocida me llamó la atención. Era de mi hija, Clara. La dirección de remitente me hizo sentir un nudo en el pecho. Las invitaciones para el Día de Acción de Gracias de su familia siempre venían envueltas en cortesías, pero cargadas de expectativas. Abrí el sobre con cuidado, mis dedos rozando una tarjeta color crema. Adentro, escrita en una caligrafía elegante, decía: «Nos encantaría que nos acompañaras este Día de Acción de Gracias. Tu presencia es muy esperada». Un destello de calidez me recorrió. Recordé las risas compartidas, el aroma del pavo asado, el toque de canela de los postres, pero tan rápido como vino. Una sombra de duda me cruzó. Las invitaciones de Clara siempre seguían un patrón. Siempre había un motivo detrás de su sonrisa. Una deuda, un favor, una presión sutil envuelta en amor familiar. Doblé la tarjeta y la guardé en el sobre, dejándola en la mesa. Mientras miraba la luz pálida de la mañana derramándose sobre el piso de madera, mi departamento estaba inusualmente silencioso, casi como si conspirara con mi indecisión. Pensé en todos los días de Acción de Gracias a los que había asistido, cada uno un ensayo de paciencia, cada uno una prueba que superé sin reconocimiento, y aún así, una parte de mí, terca como siempre, quería creer. Guardé el sobre en mi bolso, puse las llaves a un lado y respiré hondo. La decisión de ir estaba tomada. Aunque la inquietud persistía, me permití un momento para imaginar los aromas familiares, las charlas, las luces navideñas. Luego, con un leve movimiento de cabeza, me recordé que la preparación lo era todo. Mañana necesitaría más que esperanza, necesitaría estrategia. Pasé la mañana organizando regalos en la mesita junto a la ventana, dejando que la luz del sol bañara los paquetes envueltos con cuidado y las bufandas dobladas con esmero. Cada objeto parecía pesar más de lo que debería, no por su valor material, sino por los recuerdos que llevaba consigo. Una bufanda de lana que compré meses atrás me recordó la risa de Clara a sus 10 años. Y cómo me quedé despierta hasta tarde terminando su proyecto de ciencias después de un día de 12 horas en la oficina. Esa misma diligencia solo me valió un asentimiento cortés de mis padres. Mientras doblaba un suéter, recordé mi adolescencia, noches equilibrando tareas con quehaceres, cenas silenciosas donde mis logros pasaban desapercibidos, y cómo las calificaciones de Clara eran celebradas con cintas y elogios que parecían casi teatrales. Aprendí pronto que ser responsable era mi boleto para sobrevivir en esa casa. Pero el reconocimiento era raro. Aprendí a tragarme el orgullo, a parecer alegre mientras me ignoraban, y a cargar en silencio con pesos que nunca fueron míos. El sobre de ayer seguía en la mesa como una advertencia. Intenté ignorarlo, pero mis pensamientos volvían a las expectativas conocidas, a los recordatorios sutiles de que mi valor se medía no en amor, sino en utilidad. Pensé en las cenas pasadas, las risas que nunca me incluían, las sonrisas cuidadosas que escondían juicios. Aún así, quería creer que mañana podría ser diferente, aunque fuera un poco. Empaqué un pan casero pequeño, recordando cómo Clara una vez pidió un pedazo antes que nadie. Agregué una botella de vino tinto, esperando que suavizara las tensiones, y finalmente, una tarjeta con palabras cuidadosamente elegidas. Aunque dudaba que alguien las leyera más allá de la superficie, cerré mi maleta, respirando lentamente, dejando que los recuerdos se asentaran a mi alrededor. Cada objeto llevaba un pedazo de mi pasado, algunos tiernos, otros cortantes, pero todos eran míos para cargar. Mañana,
entraría a esa casa armada con ellos, como escudo y como historia. El camino de entrada se extendía ante mí, familiar pero extraño, bordeado de árboles de jacarandá que dejaban caer sus hojas moradas sobre el sendero de concreto. Estacioné el coche y ajusté mi abrigo. Sosteniendo mi bolso un poco más fuerte de lo normal, la casa parecía igual ordenada, acogedora desde lejos, pero mientras más me acercaba, más recordaba los juicios silenciosos que siempre habían estado tras sus puertas. Al subir al porche, Clara apareció primero, con una sonrisa amplia. Sus ojos, sin embargo, brillaban con algo calculado, una evaluación sutil de mi reacción. «Mamá, llegaste», dijo. Su voz ligera, casi ensayada, le devolví una sonrisa, consciente de la tensión tejida en sus palabras. Adentro, el aroma del pavo asado y la canela me golpeó, removiendo recuerdos de tiempos más felices. Decenas de acción de gracias que alguna vez esperé con ilusión. Mi corazón se ablandó por un momento antes de que la cautela regresara. Mi esposo, Javier, estaba en la cocina, asintiendo mientras ofrecía un saludo cortés. Su presencia era tranquilizadora, pero ni siquiera su calma podía ocultar la corriente de expectativas en el aire. Mis padres, Teresa y Salvador, estaban sentados en sus sillas de siempre. Sus sonrisas eran gentiles, pero algo en sus ojos traicionaba el patrón de siempre, la atención inclinada hacia Clara. Preguntas sutiles disfrazadas de preocupación. Cada apretón de manos, cada bienvenida, se sentía medido. Noté cómo el esposo de Clara rondaba cerca, observando, guiando la conversación con sutileza. Entregué mis regalos, notando los asentimientos corteses, los agradecimientos suaves que parecían más actuación que reconocimiento. La sala, tan familiar, se sentía casi como un escenario. Me sorprendí contando los segundos entre comentarios, midiendo pausas, preguntándome cuánto de esta calidez era genuina y cuánto estaba cuidadosamente escrito. Incluso en un lugar que conocía bien, sentía el aislamiento asentándose a mi alrededor, un recordatorio de que las apariencias engañan. La casa guardaba recuerdos de amor y descuido, risas y juicios, y yo cargaba con ambos mientras la puerta se cerraba tras el último invitado. El comedor olía a pavo asado y hierbas frescas, un aroma reconfortante que debería haberme relajado. Los platos brillaban bajo la luz suave de la lámpara, y la mesa estaba puesta con todos los detalles, cada cubierto perfectamente alineado. Tomé asiento entre Javier y Teresa. Con el peso familiar de la anticipación sobre mis hombros, la conversación comenzó con los saludos de siempre, preguntas sobre el clima y comentarios sobre mi viaje desde la Ciudad de México. Pero mientras la charla avanzaba, el tono cambió sutilmente. Clara se inclinó hacia adelante, su sonrisa cálida pero calculada. Entonces, «Mamá, ¿cómo van tus inversiones este año? ¿Alguna oportunidad nueva que estés explorando?», preguntó con naturalidad, pero cada palabra cargaba un peso que podía sentir. Respondí con cuidado, dando generalidades y actualizaciones vagas, pero sus ojos buscaban los míos, evaluando. Javier ofreció un asentimiento silencioso de apoyo, pero incluso él no intervino, dejándome navegar sola las preguntas inquisitivas. El patrón era conocido, cada pregunta educada era una prueba, cada cumplido una expectativa velada. Teresa se unió, elogiando mis logros profesionales, su voz suave, casi aprobatoria. Pero los elogios se sentían estratégicos más que afectuosos, y mi pecho se apretó. Me di cuenta de cuánto había cambiado en esta casa. Mis logros nunca fueron solo míos, eran herramientas para admirar y aprovechar. El esposo de Clara agregó sus propios comentarios, alabando mi prudencia y la disciplina que me permitió mantener ahorros y planes de retiro. Las palabras eran suaves, halagadoras, pero afiladas con insinuaciones sutiles. Cada comentario me recordaba que mi valor se medía no en amor o presencia,
sino en estabilidad y recursos. Tomé un sorbo de agua, sintiendo cómo el líquido fresco me anclaba, mientras la conversación seguía sobre estrategias financieras, planes de retiro e inversiones hipotéticas. Las risas y el tintineo de los cubiertos enmascaraban la tensión que se había asentado sobre la mesa como una niebla invisible. Cada frase educada llevaba una agenda oculta, cada cumplido una pregunta que no tenía intención de responder completamente. Cuando llegó el primer plato, me sentía completamente presente y, a la vez, totalmente fuera de lugar. La calidez de la mesa era una actuación cuidadosa, una máscara para las expectativas que había aprendido a cumplir durante décadas. Y la inquietud en mi pecho me recordaba que las apariencias pueden engañar. La sala se había asentado en el ritmo de la charla educada cuando Teresa me entregó una pequeña caja de terciopelo. Sus manos cuidadosas, casi ceremoniales. La tomé, sonriendo cortésmente, dejando que la luz cálida cayera sobre su superficie burdeos. Los ojos de Clara brillaban con una emoción ensayada, y por un momento me permití imaginar algo sencillo dentro un detalle, un gesto de buena voluntad navideña. Levanté la tapa y me quedé helada. No había ningún adorno, ningún recuerdo, solo una notificación bancaria doblada, con bordes nítidos y oficiales. Mi corazón golpeó contra mis costillas mientras leía las palabras "la deuda de Clara". 5 millones de pesos. Vencida, levanté la mirada, encontrándome con la suya. Ella sonrió, calma, casi expectante. La sala parecía encogerse, el aire denso con anticipación. Mis padres intercambiaron miradas que hablaban sin palabras, y de inmediato entendí lo que asumían que yo lo cubriría. Mi pecho se apretó, la incredulidad mezclándose con una fría oleada de traición. «¿Esto es tuyo?», pregunté. Mi voz más pequeña de lo usual, temblando ligeramente a pesar de mi esfuerzo por mantener la compostura. «La deuda de tu hermana», dijo Teresa suavemente, su tono gentil, pero el mensaje era afilado como un cuchillo. «Tú lo cubrirás». Miré la notificación, mis dedos apretando los bordes. El peso de la expectativa, construido durante décadas, me aplastaba. Años de responsabilidad silenciosa, planificación cuidadosa y sacrificios personales habían sido notados, almacenados en silencio, y ahora usados como arma. La atmósfera educada de la cena se disolvió en algo calculado, una prueba que no había aceptado tomar. Coloqué la caja con cuidado en la mesa, forzando mis manos a estabilizarse. Esto no era un regalo, era una trampa, perfectamente envuelta en tradición y obligación familiar. La realización se asentó con un escalofrío. Había caminado hacia una actuación que había sido ensayada mucho antes de mi llegada. Tomé una respiración lenta y estabilizadora y puse la notificación bancaria a un lado. «No puedo cubrir esto», dije, mi voz firme, intentando mantener el control sobre la tormenta que crecía en mi pecho. Las palabras quedaron en el aire, deliberadas y finales. La sonrisa de Clara vaciló por un instante antes de endurecerse. «Lo harás», dijo secamente, inclinándose hacia adelante. Su mano barrió una copa de vino tinto por la mesa, y el líquido surcó el aire, salpicándome frío y pegajoso en la cara y el cuello. El shock me congeló por un latido. El brillo cálido y festivo de la lámpara parecía burlarse del desastre que goteaba por mi blusa. «Increíble», murmuró Teresa, su voz calma pero con un filo de expectativa. «Pensamos que ayudarías. Te va tan bien. Así es como las familias manejan las cosas». La mirada de Salvador pasó entre nosotras, un empujón silencioso urgiendo conformidad. Su tono escondido bajo una preocupación educada. La sala se sentía más pequeña, asfixiante. Cada par de ojos calculando. Pesando mi respuesta, Clara se recostó, brazos cruzados, con una leve satisfacción pintada en su rostro. Su esposo observaba en silencio, pasivo pero aprobando el espectáculo. Me limpié el vino con manos temblorosas.
el calor de la ira y la humillación creciendo. Décadas de ser medida, probada e ignorada presionaban con renovada intensidad. Esto ya no era una expectativa educada, era una exigencia, envuelta en la fachada de la tradición y la obligación familiar, mi propia historia, mi cuidadosa gestión de finanzas, mis sacrificios, ahora eran usados contra mí, herramientas en una actuación en la que no había aceptado participar. El ruido de los cubiertos y las conversaciones murmuradas continuaban a mi alrededor, pero no escuché nada. Cada frase educada era un arma, cada sonrisa un desafío. Sentí incredulidad, ira y un impulso de instinto protector enroscándose en mi pecho. No sería utilizada, ni ahora, ni nunca. La caja de terciopelo, el vino. Las presiones cuidadosamente orquestadas no me romperían. Enderecé mis hombros, levanté la barbilla y dejé que el silencio se asentara entre nosotros. La escena crepitaba con tensión, y sabía que el momento había llegado, tenía que mantenerme firme, o los límites que había luchado toda mi vida por establecer desaparecerían en un instante. No había notado que Javier se había deslizado silenciosamente hacia una esquina de la sala, con las manos cruzadas flojamente frente a él, los ojos agudos y alerta. Me había observado mientras enfrentaba la ráfaga de demandas, la presión educada que enmascaraba coerción. Por un momento, el caos alrededor de la mesa pareció pausarse, el zumbido de la conversación desvaneciéndose bajo la gravedad de su mirada. Lo vio todo, la forma en que Clara se recostó, satisfecha con su despliegue, las sonrisas cuidadosas de Teresa y Salvador, velando sus expectativas como una rutina practicada, los asentimientos sutiles del esposo de Clara, afirmando la actuación, cada detalle de la manipulación, cada matiz de derecho, se registró claramente en sus ojos firmes. Capté su mirada brevemente, una tranquilidad silenciosa. Su presencia me ancló, ofreciendo una sensación de que no estaba completamente sola. Incluso mientras mi corazón latía y la humillación persistía en el aroma pegajoso del vino tinto, sentí un cambio. La calma observadora de Javier abrió un pequeño espacio de claridad en medio de la tormenta de juicios y expectativas. No habló, no intervino de inmediato, pero la energía que trajo alteró la sala. La presión que había estado cargando, el peso de décadas de responsabilidad y deuda invisible, se sentía ligeramente menos asfixiante. Su atención silenciosa hacía más visibles las manipulaciones sutiles de la familia. Su coerción expuesta en la quieta rendición de cuentas de su postura vigilante. Me enderecé en mi silla, dejando que mi columna absorbiera algo de la fuerza que emanaba de él. La caja de terciopelo, el vino. Las preguntas ensayadas seguían pesando sobre la mesa, pero ahora sentía que el desequilibrio podría ser desafiado. Javier había notado el patrón, el derecho, la explotación. Su presencia insinuaba que alguien podía intervenir, que la verdad podría salir a la luz. La sala continuó su actuación cuidadosa. Sin darse cuenta de que su coreografía había sido descubierta, me permití una respiración cautelosa, sabiendo que la esperanza había regresado, tenue y tentativa, pero real. Javier finalmente habló, su voz calma pero firme, cortando la tensión como un cuchillo. «Basta», dijo, volviéndose hacia la mesa con un peso que hizo que todos pausaran. «Amalia no es responsable de esta deuda». Las palabras quedaron en el aire, claras e inflexibles. Sentí un destello de alivio, aunque la adrenalina aún corría por mis venas. La expresión de Clara vaciló, una sombra cruzando su sonrisa cuidadosamente ensayada. Javier continuó, enumerando los detalles que siempre había sospechado, pero nunca se habían dicho en voz alta: viajes a Cancún, un coche nuevo de lujo, noches en casinos, compras extravagantes, todo financiado por una mala gestión, escondido detrás de cuentas a las que no tenía acceso.
Su tono era constante, exponiendo el desvío sin teatralidad. Mis padres se movieron incómodos en sus sillas, la fachada gentil de cortesía resquebrajándose bajo el peso de la rendición de cuentas. Teresa abrió la boca, la cerró de nuevo. La mano de Salvador se apretó alrededor de su bastón, un reconocimiento sutil de que el equilibrio había cambiado. El silencio de la mesa cambió. La jerarquía cuidadosamente mantenida vaciló bajo la observación de Javier. Me recosté, dejando que la verdad me envolviera. La caja de terciopelo, la notificación bancaria, el vino, todos habían sido herramientas en una actuación diseñada para coaccionarme. Pero ahora, con Javier articulando lo que había estado oculto, la claridad moral de la situación se volvió innegable. No era el blanco, ni la facilitadora. La mala gestión de Clara y las suposiciones de la familia habían sido expuestas, y la sala ya no podía ignorarlo. Incluso el esposo de Clara, usualmente compuesto, mostró un destello de duda. Mirando entre ella y Javier, el shock silencioso que se asentó sobre la mesa era tangible. Los ojos evitaban los míos, y la expectativa de que me conformaría se había evaporado. Tomé una respiración lenta, saboreando la libertad en su forma cruda y tentativa, el poder que había sido usado contra mí, las cadenas invisibles de obligación, culpa y presión se aflojó. Por primera vez esa noche, podía ver un camino hacia adelante sin comprometer mi integridad, sin ser usada como garantía para la imprudencia de alguien más. La sala contuvo el aliento, y me di cuenta de que la marea había cambiado. La verdad había sido dicha, y por primera vez. Ya no estaba atrapada dentro de sus expectativas. Enderecé mis hombros y dejé que mi mirada recorriera la mesa, enfrentando los ojos de cada miembro de la familia sin titubear. El peso de la expectativa se había aligerado ahora que la verdad estaba expuesta, y sentí una claridad que no había experimentado en décadas. No cubriré esta deuda, dije con calma, dejando que las palabras se asentaran firmemente en la sala. No es mía para pagar, y no seré manipulada para asumir la responsabilidad de las elecciones de otra persona. El rostro de Clara palideció, su compostura cuidadosamente mantenida tambaleándose. Los labios de Teresa se apretaron en una línea fina, y Salvador se movió en su silla, el bastón golpeando suavemente el suelo. El silencio se extendió como una presencia tangible. Por un momento, la sala parecía suspendida, como esperando a ver si vacilaría. Javier extendió la mano, un tranquilo gesto de apoyo, descansando brevemente en mi brazo. Su presencia constante me dio valor. Podía sentir los temblores sutiles del cambio de poder. La autoridad que había descansado en la culpa y la obligación se estaba fracturando. El esposo de Clara desvió la mirada, evitando el enfrentamiento, mientras los dedos de Clara se apretaban en el borde de su silla. Me permití hablar con la confianza tranquila que había cargado en privado durante años. Participaré en los eventos familiares en mis términos. Ofreceré mi presencia y mi cariño. Pero no seré usada como solución, recurso financiero o peón. Las palabras resonaron con honestidad, firmes pero medidas. Las respuestas vinieron en murmullos suaves. Algunos rostros reflejaban vergüenza, otros enojo, y algunos reconocían la verdad con una aceptación renuente. Noté el asentimiento de Teresa, sutil pero genuino, y la mirada de Salvador se suavizó lo suficiente para mostrar un reconocimiento de mi autonomía. Por primera vez, sentí los límites de mi vida firmemente en mis manos. Había reclamado una medida de control y confianza, y el alivio era casi mareante. La sala podía ajustarse a mí ahora, pero sabía que este era el momento en que debía mantenerme firme. Mis elecciones, mis términos y mi dignidad ya no eran negociables. El regreso a la Ciudad de México fue más silencioso de lo usual. Las calles familiares, pero refractadas por los eventos de la noche. El aire invernal presionaba suavemente contra las ventanillas del coche, fresco y limpio.
cargando una sensación de finalidad. Llevaba una calma que no había conocido en años, templada por la adrenalina que había surgido en la mesa, en casa. Desempaqué lentamente, colocando cada objeto en su lugar designado. El departamento parecía respirar a mi alrededor, reflejando una vida que había construido en mis propios términos. Revisé mis cuentas, ajustando contraseñas y reorganizando finanzas, asegurando los límites que había establecido no solo verbalmente, sino en la práctica. La caja de terciopelo, ahora de vuelta a su cajón, se sentía inerte, un símbolo de una obligación que me negué a cargar. Me hundí en el sillón junto a la ventana, con Javier acomodándose silenciosamente a mi lado, su presencia constante. Pensé en la cena, en la ira de Clara, en las máscaras educadas de mis padres, y sentí una sorprendente oleada de claridad. Durante décadas había medido mi valor contra su aprobación, pero esta noche había demostrado que la autonomía y la dignidad no se concedían, se reclamaban. El departamento olía ligeramente a café recién hecho y a cedro de la maceta junto a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban contra la oscuridad, y me di cuenta de que mi sentido de familia, de amor, no dependía únicamente de la aprobación o la presencia, podía ser redefinido, templado por la elección, el respeto mutuo y la honestidad. Me permití una sonrisa, pequeña y privada. El peso de la obligación se había levantado, reemplazado por el pulso constante del respeto propio. Había aprendido que alejarse de la manipulación no disminuía el amor, lo clarificaba. Había redibujado las líneas alrededor de mi vida, y al hacerlo, había reclamado la alegría de ser completamente, sin disculpas, yo misma. Javier tomó mi mano, y sentí el calor de la compañía y la comprensión. En ese espacio tranquilo, reconocí los primeros momentos de renovación, paz nacida no de la evasión, sino de una elección empoderada.